Supongamos que lo que queremos es obtener exclusivamente aquellos datos de una tabla que no tienen correspondencia en la otra tabla. Esto es lo que se llama un left o un right join exclusivo. En este caso, hacemos la consulta del mismo modo, indicándole la relación, la tabla A, la tabla B. Le indicamos si es un right o un left join. Si lo que queremos es obtener los datos de la tabla A, sería un left join. Si lo que queremos es obtener los datos de la tabla B, sería un right join. Pero como en este caso no queremos los datos que sí tienen correspondencia, entonces lo que vamos a hacer es decirle que nos muestre aquellos cuya correspondencia es nula. Es decir, aquellos cuyos datos en la segunda tabla serán nulos. Para eso pondremos una condición where en la que le diremos que alguno de los campos de la segunda tabla, es decir, aquella que no vamos a mostrar, tiene unos datos nulos. Bien, vamos a hacer esto en el php-myadmin. De vuelta al php-myadmin, con la misma consulta de antes, en la que yo obtenía todos los cursos, incluidos aquellos que no tenían asignado profesor, quiero hacer una modificación para que solo me muestre los cursos que no tienen asignado profesor. Entonces hacemos una modificación, vamos a coger uno de estos campos, por ejemplo este, el del nombre del profesor. Vale. Y entonces hacemos una consulta en la que tenemos cursos y profesores. Quiero sacar todos los datos de cursos, por tanto es un left join. La relación entre ambos es profesores ID, que es igual a cursos profesor. Y entonces, como solo quiero sacar aquellos que no tienen correspondencia en la segunda tabla, es decir, aquellos que en los resultados hemos visto que nos daban que la segunda tabla tenía valores nulos, pues entonces le decimos con el where que alguno de los campos de la segunda tabla, por ejemplo, el nombre del profesor, sea nulo. Is null. ¿De acuerdo? Cuando el campo del profesor, del nombre del profesor, es nulo. Es decir, cuando no tiene asignado un registro en la tabla de profesores. Cuando ese curso no tiene asignado un registro en la tabla de profesores. Y por tanto, cualquiera de los campos de esa tabla de profesores da como resultado que es nulo. Si le doy a continuar, entonces lo que obtenemos es exclusivamente aquel registro de la tabla de cursos que no tiene correspondencia en la tabla de profesores. Lo normal en este tipo de consultas es que no mostremos el nombre ni la población. Hago una modificación y entonces pues no muestro ni el nombre ni la población del profesor porque sabemos que va a dar nulo y mostramos solamente el nombre y la duración del curso que sabemos que no va a tener correspondencia en la tabla de profesores. Le doy a continuar y ahí estamos obteniendo aquel curso que no tiene asignado profesor. Ahora voy a mostrar aquellos profesores que no tienen asignados cursos. Eso lo habíamos hecho antes generando una consulta. En consulta, por ejemplo, saco ahí un par de campos y habíamos dicho que queríamos, por ejemplo, el nombre del profesor, el apellido del profesor, pongamos que el sueldo del profesor, y queremos también el nombre del curso que imparte ese profesor. Y el campo por donde se relacionan, que es profesores que es igual a curso profesor. Todos estos campos son visibles. Este no es necesario porque sirve solo para establecer la relación. Modificamos la consulta y modificamos este código. Aquí ponemos un join y aquí ponemos un on. Hasta este momento es una consulta join normal, una consulta multitabla en la que solamente saca los datos de ambas tablas que tienen correspondencia. Ejecutamos la consulta y ahí están los profesores que imparten cada uno de los cursos.
pero no vemos ni el curso que no tiene profesor, ni tampoco vemos el profesor que no tiene curso. Como lo que quiero es ver el profesor que no tiene curso, antes habíamos hecho una modificación en esta consulta y le habíamos dicho que quiero saber todos los datos de los profesores. Quiero ver todo el listado de profesores, incluso aquellos que no tienen asignados los cursos. Y eso es, por tanto, un es un right join, porque profesores está a la derecha de esta relación. Esto nos muestra que hay un profesor que en el campo de nombre de curso no tiene asignado nada, que tiene el valor null. Entonces, sabiendo que aquí saldrá el valor null, vamos a filtrar esto, le damos otra vez a editar, y entonces utilizamos este campo para discriminar cuáles son los profesores que no tienen asignado un curso. Hacemos un where y le decimos que queremos ver aquellos cuyo curso nombre sea nulo. Es decir, aquellos profesores que no tienen asignado un curso. Le damos a continuar y entonces efectivamente aparece Perico Palotes que no tiene ningún curso asignado. Como ya sabemos que lo que pretendemos es obtener profesores que no tienen cursos asignados, pues no hace falta que mostremos ese campo de la segunda tabla. Sabemos que siempre va a salir null. Por tanto, aquí en donde le indicamos los campos visibles, no necesitaríamos poner eso. Y lo que obtendríamos es exclusivamente los datos del profesor que no tiene correspondencia en la tabla de cursos. Bien, esto es una consulta de tipo left join o una de tipo right join, es decir, una unión externa exclusiva en la que obtenemos solamente los datos de una tabla que no tienen correspondencia en la otra tabla. Te animo a que pruebes este tipo de consultas de left y right join. Las inclusivas que obtienen todos los datos de la tabla que le indiquemos, incluso aquellos que no tienen correspondencia en la segunda tabla, y las exclusivas, que es cuando sacamos solo los datos de una tabla que no tienen correspondencia en la segunda tabla. En este caso, por ejemplo, los profesores que no tenían curso o los cursos que no tenían profesor.